colegio es muy importante empezar a hablar de estos temas con mayor profundidad. Eh, eh, Previamente, cuando eh, se estaba escribiendo el primer borrador de Constitución, nosotros estuvimos analizando sobre la sintiencia animal en todos los sentidos, desde lo más pedestre, como si es correcto usar la palabra, cómo sabemos si sienten, cómo sienten, qué diferencia entre sentir y esta concepto de sintiencia. O sea, es un trabajo que en cierta medida hemos realizado, pero no podemos decir que es algo que se concluye ahí. O sea, esto es reflexión, reflexión, y es muy interesante tener un punto de vista desde la bioética, y podría decir de que la discusión siempre ha sido nuestra, más desde el bienestar animal, no tanto con la mirada de la bioética. Por lo tanto, me parece muy interesante que hayan el doctor, a ver si pronuncio, Itzcoat, haya aceptado esta invitación. Bueno, quisiera decirles que en este mes nosotros estamos celebrando los 68 años de este colegio. O sea, celebramos nuestro cumpleaños número 68. Así que esta charla es parte de este regalo que nos hacemos de estos 68 años. Ya somos adultos, tenemos que comportarnos como adultos. Em, y bueno, y además hay otras actividades que no me gustaría dejar pasar de mencionar para que estén atentos, y los que estén en Santiago o los que no estén en Santiago, estén cerca o que vayan a estar en Santiago este viernes, están cordialmente invitados a un conversatorio, que eso sí va a ser presencial, donde vamos a revisar como una mezcla entre el futuro de la veterinaria con la tecnología, y una reflexión de dónde estamos y y cómo incorporamos la tecnología en nuestra profesión, cómo nos beneficiamos, qué ejemplos hay. ¿Ya? Eso queremos conversar, y después un cóctel para conversar, para compartir, un cóctel de camaradería, así que todos y todas están cordialmente invitados. Y bueno, sin más, los abrazo, las abrazo, y los invito que disfrutemos esta charla, y ahí, bueno, Jessica va a dar las instrucciones sobre el momento de las preguntas, cómo hacer las preguntas, para que se coordine bien este espacio. Bueno. Gracias, Beatriz. Bueno, completo entonces yo el saludo para nosotros como comisión, la Comisión Nacional de Bioética, que siempre decimos bien modestamente que somos así como los más lentos en algunas cosas porque no organizamos tanto evento, pero conversamos mucho, discutimos mucho. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp en que de repente empezamos a filosofar y a darle vuelta a temas y a dilemas veterinarios que siempre están apareciendo, ¿cierto? Entonces nos gusta mucho el poder convocar a tantas personas. Tuvimos 200 inscritos. Sabemos que siempre estas cosas tienen más inscritos y no todos se conectan. Algunos no alcanzan en el día, pero como queda grabada, pero refleja el interés que hay de nuestra comunidad por tocar más de cerca este tema de si los animales sienten o no. Nos encantó también cuando se planteó la charla el que el título fuera así, tan sencillo, tan fácil de aproximarlo, para ir discutiendo este tema que es tan fundamental, que nosotros los que somos ya veterinarios más antiguos, eh, a nosotros ni nos enseñaron esto, no estaba en nuestra malla curricular y ahora este es un tema tan presente. Eh, Nuestro colega argentino, Marcelo, mencionaba, estaba conversando en la previa aquí con Beatriz de cómo las cosas han ido cambiando, y sí, acá también en Chile ha ido cambiando mucho el área de la ética animal, el bienestar animal, y quienes hemos estado tantos años persiguiendo esto, estamos tan contentos de que esto esté sucediendo, también a nivel latinoamericano, y por eso muy agradada de poder presentar al colega que es de habla hispana, es mexicano. Siempre escuchamos estas charlas
en inglés, entonces nos encanta poder recibirlo aquí. Antes de comenzar, les cuento que vamos a estar en el chat recibiendo las preguntas. Se nos hace más fácil para poder recolectarlas y después lograr que salgan para el doctor al final, si es que las escriben todas con mayúsculas. Los saludos, los comentarios, esas otras cosas, escritura normal, pero si ponen las preguntas con todo escrito en mayúsculas, es mucho más fácil para quienes vamos a estar ahí revisándolas, poder recolectarlas y poder a veces juntar algunas porque los temas muchas veces se repiten. Así que sin más, dejo con ustedes a el doctor Itzcoatl Maldonado Reséndiz. Estuve practicando esta semana para poder decir su nombre. Él es médico veterinario zootecnista, maestro en bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad que queremos mucho aquí en Chile porque nos han enseñado muchas cosas también varios colegas de la UNAM. Él es especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre, también profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Por lo tanto, es muy pertinente que nos esté dando esta charla hoy día y le agradecemos mucho. Y le dejo a usted la sala, profesor, para que pueda compartir su presentación y de aquí vamos a estar ayudando si es que pasa cualquier cosita. Muchísimas gracias, nada más confirmando que me tienen ya en pantalla con la presentación. Muchas gracias, por supuesto, por las palabras de bienvenida, doctora Beatriz, doctora Jessica. Por supuesto, muchísimas gracias a Carlos por el contacto, por la gestión, a la Comisión Nacional de Bioética Animal y al Colegio Médico Veterinario de Chile por recibirme en sus instalaciones virtuales, por supuesto, y ante su comunidad para poder traer a la mesa pues este tema, ¿no? Que a veces vemos el título y aparte en formato de pregunta tendríamos que pensar y en serio es pertinente que sigamos preguntándonos estas cosas, ¿no? Y lo veníamos como hablando en la previa justo con el doctor Gessi. Hemos evolucionado, sí, hemos avanzado, creo, pero de repente hay algunos grupos que nos recuerdan pues que hay que seguir cuestionándonos estas cosas con respecto a la consideración del otro. Y es un poco retador el llevarlo pues a este formato de pregunta, ¿no? El llevarnos a cuestionarnos para detonar un poco la reflexión, porque a lo mejor parece sencilla la respuesta, pero no necesariamente hemos hecho un ejercicio reflexivo con respecto a esta capacidad de sentir del resto de los animales, ¿no? Y por supuesto, a lo largo de la charla van a notar que hago referencia al resto de los animales porque creo que por ahí tendríamos que empezar. Y esto me lleva un poco simplemente a recordar, por supuesto, que a lo largo de la historia de la humanidad, pues no podemos negar esta relación que el ser humano tiene con el resto de las formas de vida que nos acompañan en este planeta, por supuesto. Y estas relaciones, desde el inicio de los tiempos, pues han sido relaciones básicamente de corte instrumentalista, ¿no? Unas relaciones a partir de las cuales hemos podido satisfacer nuestras necesidades, tanto necesidades de orden primaria como necesidades no básicas o de orden secundaria, pero que en la gran mayoría de las ocasiones pues no nos preocupaba el sufrimiento o el bienestar de aquellos otros animales a partir de los cuales hemos obtenido, digamos, la satisfacción de dichas necesidades. Conforme hemos venido evolucionando, por supuesto, hemos entendido que hay que tener cierta consideración hacia ellos, pero la verdad es que la gran mayoría de las veces esta consideración hacia el otro animal muchas veces termina siendo en función de los propios intereses del humano. Aquellos que hacen bienestar animal no me dejarán mentir, pero el bienestar muchas veces llega a los sistemas de producción a través del beneficio que recibe el productor gracias al cuidado
de sus animales, ¿no? Es la forma en la que muchas veces les hacemos llegar esta consideración del otro. Necesitas tener un cuidado hacia el otro no humano, porque cuando cuidas al otro no humano, tu producción de leche se mantiene, tu producción de carne se hace más eficiente, tu producción de huevo, etcétera, ¿no? O sea, tratamos de llegar en este concepto del cuidado y del bienestar, pero a veces no porque estemos convencidos que hay que cuidarlos, sino porque tenemos que verle ese impacto económico también. Sin embargo, eso no necesariamente es lo que prevalece hoy en día. No, hoy en día me queda claro que hay una posición diferenciada de consideración, por supuesto, en el sentido de que nos importa el otro animal no humano. Sin embargo, por supuesto, esta idea que ha tenido el humano desde la antigüedad con respecto, pues, a la dominación, a la pertenencia del resto de las especies, y no del resto de las especies, sino de todo el planeta en general, pues tiene un fundamento histórico bien asentado, dependiendo de la cultura, muy bien arraigado, que a veces es difícil de llevar a la reflexión y por supuesto difícil de retirar del pensamiento de muchos de nosotros. Y entonces tenemos que cuestionarnos de dónde vienen esas ideas, ¿no? Esas ideas de el humano como ser superior. Necesitamos cambiar, por lo tanto, nuestra forma de relacionarnos hacia y con los demás animales. Y esto, la verdad es que cuando empezamos a hacer el recorrido histórico justo con respecto al pensamiento animal, que además es vasto y es complejo, siempre tratamos de recobrar algunas ideas muy específicas que nos permite darnos una concepción de la consideración que hemos venido teniendo con el resto de los animales como seres humanos, ¿no? Una de esas ideas viene a partir del pensamiento aristotélico, alrededor del siglo IV antes de nuestra era, y Aristóteles tenía algo que él llamaba que era la pirámide de los seres, y la pirámide de los seres, como el esquema que están viendo en pantalla, pues tenía estos 4 niveles. Por supuesto, el nivel más abajo consideraba a los minerales dentro de la parte de la base de la pirámide de los seres. Luego, por encima de los minerales, tenía los vegetales y llegaba en la parte superior a los animales, y por supuesto, en la cúspide de la pirámide de los seres se encontraba al ser humano. Y Aristóteles ya hablaba del ser humano como un animal. Sin embargo, él decía que era un animal racional, o sea, lo separaba del resto de los animales justo gracias a esta capacidad racional que él veía en el humano. Y hacía una descripción en donde para Aristóteles el ser humano era completamente diferente de los animales o del resto de los animales, e infinitamente superior a todas las formas de vida. Entonces, por supuesto, ya lo vislumbraba como un animal, mas sin embargo era un animal racional, completamente diferente e infinitamente superior a todas las formas de vida. Eso, por supuesto, pues empieza a generar los cimientos para una idea de superioridad del ser humano con respecto al resto de las formas de vida. Más adelante, pues esta idea se sigue abonando con el concepto que ronda alrededor de la tradición judeocristiana, particularmente aquella que parte o que está dada hacia el libro del Génesis en las primeras días de la creación, por supuesto, de Dios, se describe cómo Dios toma barro y crea al hombre a su imagen y semejanza, y subrayo al hombre porque aquí no solamente habla de la creación del ser humano, sino habla de la creación del hombre, no solamente representándonos una posición antropocéntrica, sino más bien representándonos una posición androcéntrica, una posición falocéntrica. ¿Por qué? Porque solo al hombre lo hizo a su imagen y semejanza y creado a partir de barro, dándole un soplido. Posteriormente lo ve muy solo en el jardín del Edén y lo duerme, le toma una costilla y a partir de la costilla hace a la mujer. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer la saca de una costilla.
¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué nos habla esto? Pues de una posición donde se encumbra la figura masculina, no solamente la figura del ser humano, sino la figura masculina. Entonces Dios los pone, por supuesto, en el jardín del Edén y les entrega toda la creación para que ellos puedan dominar a todas las criaturas que Él ha creado. Aquí depende un poco también cuál sea la versión del libro de Génesis que estemos consultando, porque hay versiones en donde la redacción con respecto a la indicación que da Dios a Adán y Eva es que guardasen a toda la creación, entendiendo el guardarse como el protegiere, ¿no? La medida de protección hacia el resto de las criaturas que Dios les estaba entregando. Sin embargo, por supuesto, esa otra versión, pues no le conviene al ser humano, le conviene más bien la versión de dominación, y es a partir de la cual, pues se sigue fundamentando esta superioridad del ser humano con respecto al resto de los animales. Más adelante llega el pensamiento de René Descartes. René Descartes es un gran pensador, un gran filósofo, un gran científico, matemático y físico francés. Sin embargo, en una de sus obras más importantes, que es el Discurso del Método, particularmente en la parte quinta, René Descartes describe a los animales simplemente como máquinas, máquinas que se mueven y que funcionan gracias únicamente a la disposición de sus órganos, y él dice, sin la participación de ningún otro principio vital que no sea su propia regularidad mecánica. Él decía, no hablan, no piensan como los hombres, no tienen alma y por lo tanto no sienten. Y los describe como máquinas irracionales, como autómatas o inclusive como brutos. Entonces, eso empieza, por supuesto, a reforzar, o digamos, viene reforzando esta idea de superioridad que traíamos desde la antigua Grecia con la pirámide de los seres, luego fortalecida por esta tradición judeocristiana con la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, más luego, por supuesto, con esta caracterización de los animales como máquinas irracionales, tal y como lo describe René Descartes. Además, posteriormente, les asociamos algunas ideas de maldad, algunas ideas de daño, consideramos que son individuos malos o nocivos y que salen a buscarnos para mordernos, para hacernos daño de manera libre y con intención, por supuesto, para inyectarnos venenos o para comerse nuestros cultivos o para transmitirnos enfermedades. Y entonces empezamos a cargarles conceptos que generan una condición de entendimiento alrededor del concepto negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque les empezamos a llamar plagas, tal y como si estuvieran estos animales conscientes de que nos están dañando al momento de que se meten a nuestras casas, se comen nuestros cultivos, nos transmiten enfermedades o nos muerden sencillamente porque nos acercamos a ellos, y además como si estuvieran haciendo una valoración moral de estas acciones que están cometiendo. Lo que hay que tener en mente, por supuesto, pues es que estos animales pues tienen principios vitales, ¿no? Tal y como lo hacemos cada uno de nosotros cada mañana cuando nos levantamos, nos desayunamos, nos bañamos, salimos a hacer nuestras actividades, sencillamente porque tenemos una motivación para vivir. Todos los seres vivientes tienen una motivación para sobrevivir, y por supuesto, si hay pues comida de fácil disponibilidad y además muy nutritiva y muy sabrosa, si hay nichos ecológicos calientitos que me pueden resguardar de las inclemencias del tiempo, como son las casas de los humanos, pues por supuesto, ¿por qué desaprovechar esa oportunidad? Y nos vamos a ir a resguardar a un lugar calientito donde además hay alimento. Sin embargo, nosotros empezamos a cargar, por supuesto, emocionalmente a estas figuras con el concepto de plaga,
Y una vez que nos viene a la mente el concepto de plaga, de inmediato en lo que pensamos es en acabar con esa plaga, ¿no? Es matar a esos animales. Hoy por eso es que también es importante empezar a cambiar un poco los conceptos, empezar a usar palabras distintas para referirnos a estos otros animales que se encuentran en conflicto no solamente con el humano, sino con otras especies de animales, y quitarle esta carga emocionalmente nociva que lo único que ha generado a lo largo de la historia pues es un ejercicio de violencia mayor hacia estas especies. Afortunadamente, por supuesto, con el avance tecnocientífico, con la observación de dos grandes naturalistas como lo son Lamarck y Darwin, pues se empieza a consolidar la teoría de la evolución de las especies, dándonos esta sensación ahora de evolución y de un continuo en la vida, ¿no? De seres ancestrales comunes para todos los seres que actualmente nos encontramos evolucionados viviendo en este planeta y que nos dan, por supuesto, esta concepción, esta idea, pues de que todos venimos de ancestros comunes y que por lo tanto compartimos grandes características biológicas, anatómicas, fisiológicas con respecto al resto de los animales. Así, esta visión biológica, esta visión evolutiva, lo que hace es que nos demos cuenta, pues, que el ser humano no es especial en realidad, que el ser humano es una especie más dentro de el resto de las especies que nos acompañan en este planeta y que no debe de ser una especie sobre las otras, sino más bien una especie con las otras, una especie que además tiene una gran capacidad de adaptación y una gran capacidad de transformación de su medio ambiente, lo cual le incrementa la responsabilidad que tiene para con el resto de las especies que no tienen ampliamente desarrollada esta capacidad ni de adaptación ni de transformación del medio ambiente. Así, partimos de una preconcepción dicotómica que nos lleva a separar lo humano por un lado y lo animal por otro lado, a una idea o a una concepción que incluye a lo humano dentro de lo animal. Y esta reflexión es bien importante porque en la medida en la que hemos ido evolucionando en nuestra consideración del otro animal, terminamos a veces en los extremos, en las radicalizaciones, cayendo, por supuesto, en la posición completamente contraria, ¿no? Estoy seguro que todos hemos pasado por situaciones en donde alguien dice, es que no debemos de antropomorfizar a los animales, ¿no? Esta posición, y quiero dejarlo ahí con un poco de reflexión, de no debemos antropomorfizar a los animales, ¿no les parece que es una posición igualmente separatista? Porque si yo considero que antropomorfizar a los animales está mal, es porque lo humano solo es humano y lo animal no es humano, cuando en realidad lo humano es animal. Más bien deberíamos de pensar en animalizar al ser humano, más que estar criticando en la parte de antropomorfizar a los seres animales. Así, Hans Jonas nos dice que la teoría de la evolución elimina cualquier vestigio de la diferencia entre naturaleza y ser humano. Hans Jonas dice, ser humano es naturaleza también. La biología ha demostrado que no hay interrupción en la gran cadena de seres animales. Por lo tanto, hoy en día para los científicos, las diferencias entre el ser humano y las demás formas de vida son más bien en cuanto al grado de complejidad del desarrollo de las funciones que tenemos. No es si las tenemos o no las tenemos. ¿Qué tan desarrollada tienes una función u otra? De acuerdo, por supuesto, a la necesidad que tengas de esa función. Yo siempre les digo a los alumnos, una araña no necesita poder resolver ecuaciones para poder calcular la velocidad de descenso de una nave espacial para poder hacer un aterrizaje en la Luna. ¿Por qué? Pues porque no requiere dicha ecuación, porque no va a ir a llevar una nave a la Luna, ¿no?
Requiere, por supuesto, tener la capacidad de resolver ecuaciones que le permite cambiar la estrategia de ataque para capturar una presa potencial y entonces poder comer. Eso es lo que requiere. Requiere poder hacer el cálculo de cuánta seda debe de soltar para que el cabo se pueda anclar a la ramita más cercana y entonces pueda construir esa telaraña maravillosa para poderse posar en medio y luego poder capturar a una presa potencial que vaya pasando. Eso quiere decir que las arañas resuelven ecuaciones. Por supuesto, es muy probable que estén tomando decisiones basadas en análisis de riesgos para poder hacer construcción y resolver situaciones que requieren de acuerdo a su vida cotidiana. Por lo tanto, no es que no puedan tomar decisiones o no es que no resuelvan problemas matemáticos complejos, los resuelven de acuerdo a las necesidades, pues que cada forma biológica, de acuerdo al nicho en el que se encuentra, requiere. Así entonces, hoy nos preguntamos, y que es parte del motivo de la charla, por supuesto, si los animales sienten, ¿no? Sienten los animales, ¿no? Que era justo el título. Y la capacidad esta que traemos hoy en día a discusión, pues tiene que ver, por supuesto, con la percepción del dolor, pero no solamente con la percepción del dolor, sino hoy en día la sintiencia, como se le llama, tiene que ver también con esta capacidad de autopercepción, de autoidentificación. Hay algunos autores que dicen inclusive de proyección, ¿no? Tanto de proyección a futuro como de proyección hacia el pasado. Y algo que es importante es, tendríamos que llevar a nuestro plano de reflexión si es indispensable para nuestros fines que un ser vivo demuestre que puede proyectar su vida a futuro para ser digno de nuestra protección, ¿no? ¿Qué tenemos que llevar a la mesa? Sí, por supuesto, la percepción del dolor, aunque yo no pueda proyectar mi vida al futuro, es importante para ser considerado dentro de una comunidad moral de seres que tenemos capacidad de sufrir. Así entonces, debemos de poder identificar dentro de esta capacidad de percepción del dolor tres conceptos importantes: la nocicepción, el dolor y el sufrimiento. Y la nocicepción se define como el proceso neural de codificación y procesamiento de estímulos nocivos, la detección y reacción hacia estímulos que puedan comprometer la integridad. Es importante porque la nocicepción es importante para la percepción del dolor, sin embargo, no es suficiente para la percepción del dolor. La nocicepción lo único que hace es identificación, codificación y procesamiento de un estímulo que es potencialmente dañino y, por supuesto, que favorece una reacción fisiológica de ese organismo para retirarse de ese estímulo potencialmente dañoso. Sin embargo, el dolor es más complejo que la nocicepción. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial. Es importante porque en el caso de la nocicepción, el daño es real y es, pues, por supuesto, en el momento. Pero cuando hablamos de dolor, entonces el ser que puede o que tiene esta capacidad de sufrir dolor, además puede anticiparlo una vez que ha tenido experiencias dolorosas y que entonces, una vez que se acerca a una de estas experiencias, si ya tiene, por supuesto, el ejercicio de haberse expuesto con anterioridad a la misma y haber tenido un proceso doloroso, entonces, antes de que venga el daño, puede retirarse. Integra no solamente el proceso de captación por medio de los nociceptores, sino ahora toda una experiencia emocional que le genera desagrado y que le permite, por supuesto, protegerse de ese daño potencial. Y por último, el sufrimiento, que por supuesto es todavía más complejo,
Porque el sufrimiento se reconoce como un estado afectivo, cognitivo y negativo complejo, caracterizado por la sensación que experimenta un individuo de encontrarse amenazado en su integridad por su sentimiento de impotencia para hacer frente a esta amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla. O sea, ya es un proceso mucho más complejo, porque implica la nocicepción, por supuesto, implica la experiencia dolorosa, pero también implica sensaciones afectivas, emocionales, a partir de las cuales, por supuesto, él identifica una amenaza o además identifica su propia impotencia para hacer frente a esta amenaza o inclusive identifica o se agota su sentido de lucha para poder confrontar a esta amenaza. Aquí es cuando entonces viene un estado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque si es solamente una experiencia dolorosa, pero yo tengo todo para afrontar esa experiencia dolorosa y hacerme a un lado, pues entonces controlo completamente la situación. Pero cuando viene la experiencia dolorosa, hago esfuerzos por evitarla, hago esfuerzos por solventarla o inclusive por adaptarme, pero simple y sencillamente se agotan estos esfuerzos, empiezo a identificar la impotencia que tengo para poder confrontar estos esfuerzos, entonces viene un estado afectivo, cognitivo, de forma negativa muy complejo que me hace llegar a esta sensación de sufrimiento. Sin embargo, por supuesto, pues tenemos muchas analogías o semejanzas morfofuncionales que nos hacen pensar que además, por supuesto, de los seres humanos, pues el resto de los animales pueden tener esta percepción de los tres niveles, tanto la percepción nociceptiva, la percepción dolorosa, como además la experimentación del sufrimiento, ¿no? Las semejanzas morfofuncionales son importantes, el poder identificar sistemas nerviosos centrales desarrollados similares al sistema nervioso que tiene el humano, pues simplemente nos da la idea, por supuesto, de que la transmisión de la información, tal además como se transmite, la calidad de la información, como funciona en el humano, pues funciona además en el resto de los animales que tienen este tipo de sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque además podemos reconocer el tipo de fibras, por supuesto, el tipo de receptores que tenemos localizados en los distintos órganos y la sensación dolorosa que podemos identificar en el humano ante un estímulo, pues es muy probable que se replique de la misma forma en el caso de cualquier otro de los animales no humanos. De la misma forma, también podemos identificar mediadores químicos comunes asociados a la percepción del dolor, mediadores de tipo excitadores o inhibidores como los que estamos viendo en pantalla y que por supuesto hoy sabemos gracias a la investigación pues que estos mediadores que se encuentran claramente asociados a procesos dolorosos en el ser humano existen también en otros animales y que por lo tanto es muy probable que el motivo de que existan pues es que también están estos mismos procesos bien desarrollados en el resto de los animales. Entonces, la presencia de las semejanzas morfofuncionales, pero la presencia de los mediadores químicos, pues nos van diciendo que sí, que es muy probable, por supuesto, que tengamos esta misma percepción asociada al dolor. Por si fuera poco, pues estos cambios bioquímicos y fisiológicos que sabemos que se asocian al dolor en los seres humanos, pues también se presentan en el resto de los animales, ¿no? Cambios como taquicardia, hipertensión, cambios en la concentración de orina, incremento en la sudoración, todos ellos respondientes a la liberación de mediadores como catecolaminas, como encefalinas y vasopresinas, pues de la misma forma los vemos reflejados
en el resto de los animales ante estímulos que en el humano generan dolor. Por lo tanto, otra vez, ¿no? Hacemos esa analogía para sospechar justo de este cambio asociado al dolor en los otros animales. Y además responden a los analgésicos, ¿no? Estas moléculas que a nosotros nos alivian el dolor, estas moléculas que utilizamos para bloquear, por supuesto, estas distintas vías de la transmisión del impulso doloroso, ¿no? Ya sea a nivel de la inflamación o a nivel de la transmisión neurológica del dolor, actúan y se ha visto, digamos, que están presentes también en el resto de los animales y que, por supuesto, actúan uniéndose a los mismos receptores, bloqueando, por supuesto, los mismos tejidos y, por lo tanto, generando esta misma sensación de analgesia en estas otras formas de vida. Otra vez, ¿no? Caemos en cuenta, pues, que si tienen sistemas nerviosos similares, mediadores químicos comunes, responden a los cambios bioquímicos y fisiológicos a los cuales responde el humano ante el dolor, y que además si les doy una molécula que en el humano genera analgesia, responden también al tener cambios ellos mismos en estos parámetros fisiológicos o inclusive conductuales, pues nos refuerza la idea de la percepción de esta sensación dolorosa. Y además nos dicen que les duele. Evidentemente, no nos dicen que les duele utilizando un lenguaje verbal, además hasta castellanizado, queremos que nos lo digan, ¿no? Pero pues nos lo dicen de acuerdo a sus cambios conductuales. Tan nos los dice, pues que tenemos guías para poder identificar si un animal tiene dolor y además la intensidad de ese dolor tan solo por los cambios en su expresión facial, como pueden ser estas guías de escalas de Grimace que utilizamos mucho para los animales en investigación, ¿no? Tenemos pues para conejos, para ratones, para ratas, inclusive para hurones he visto ya también. Sin embargo, muchas veces es tan sencillo como pararse, ¿no? En el corral, al frente del exhibidor, o ver a un paciente en la sala de esperas de un hospital veterinario y decir, ese paciente tiene dolor. ¿Por qué tiene dolor? Pues porque viene claudicando. ¿Por qué tiene dolor? Pues porque cuando le aprieto vocaliza. Tiene dolor porque cuando le hago una palpación abdominal hay rigidez de inmediato en las paredes del abdomen. O sea, tenemos una serie de cambios de comportamiento que además, por supuesto, se suman a estas otras condiciones anteriores para gritarnos por todos lados que evidentemente tienen dolor y tienen esta percepción del dolor. Por si fuera poco, y decíamos, por supuesto, en las 3 escalas, nocicepción, dolor y sufrimiento, además, hoy podemos saber que tienen estas percepciones emocionales negativas. Charles Darwin ya describía desde tiempos en los que él, por supuesto, hacía su investigación, las emociones básicas que seguimos, por supuesto, estudiando, ¿no? Miedo, ira o enojo, tristeza, desagrado o asco, alegría y sorpresa, y que llevamos, por supuesto, además a una caricatura que nos ayuda a reconocerlas en el otro humano, pero que fácilmente podemos trasladarlas al otro no humano, ¿no? O sea, y es muy, muy sencillo el poder identificarlo. O sea, si vemos la imagen de la niña que está abrazada por su madre, pues a todo mundo le queda claro que esa niña tiene miedo, ¿no? Hay algo en ese ambiente que le genera esta emoción básica que es el miedo. De la misma forma, cuando vemos la imagen de este cachorro debajo de un mueble, ¿no? Lo que puede ser una silla, un sillón seguramente, ante algo que está sucediendo en su medio ambiente, simple y sencillamente nos queda claro que su expresión facial, su posición corporal, el resguardo que busca debajo de un mueble, pues nos lleva o nos invita a pensar pues que está teniendo miedo, ¿no? Que está sufriendo esta emoción básica del miedo. Además, sabemos que se enojan, que sufren de ira, ¿no? O sea, nuevamente vemos la expresión facial del niño y a todo mundo nos queda claro que está enojado. Hay algo que le molestó
¿no? Está emocionalmente teniendo esta percepción de desenfado, de desagrado, pero además iracundo por una situación en particular. Bueno, este felino que estamos viendo en pantalla, por supuesto, todo el mundo podría decir, pues este felino está muy enojado, hay algo en ese medio ambiente que está sucediendo que hace molestar a este felino y que por supuesto me está advirtiendo que él podría tener una reacción de protección violenta donde va a desencadenar toda su fuerza para tratar de resolver este disconfort que está enfrentando. De la misma forma identificamos la tristeza, ¿no? O sea, vemos la expresión de la niña que nos hace pensar que está triste, que algo sucede, que la lleva a esta emoción, tal y como podemos verlo de la misma forma en el cachorro, ¿no? Todos hemos visto a nuestros cachorros de repente que algo hacen, los regañamos y de inmediato orejas gachas, cabeza gacha, se echan y por supuesto decimos está triste y hasta decimos como si supieran, no, evidentemente saben, evidentemente expresan la emoción que están sintiendo en ese momento. Y de la misma forma, pues el desagrado o el asco, ¿no? O sea, aquí tenemos un cachorro, le dan un medicamento y de inmediato hay una expresión facial, dice, ¡ah, guácala, qué asco, qué horrible! ¿No? De la misma forma sienten este desagrado hacia ciertas cosas y que puede ser un sabor, pero también puede ser un aroma que puede desencadenar este tipo de reacción en el resto de los animales, tal y como lo descubrimos en los humanos. Por supuesto, qué decir de la alegría, ¿no? Es patente que el bebé está contento, pero cuando volteamos a ver, por supuesto, el video que tenemos en pantalla, donde vemos de un lado de la cerca a un bovino y del otro lado de la cerca a un perro, pues, ¿cuántos no se atreverían a decir que están jugando y que además se ven contentos de que están jugando, de que están retosando en ese campo? Y que incluso pues se trata de dos individuos de especies completamente distintos, ¿no? Y para finalizar con las emociones básicas, pues la sorpresa, ¿no? Una emoción que nos limpia el sistema nervioso central, ahí estornuda el bebé y la mamá pasar de estar plácidamente masticando algo, pone atención en el medio ambiente porque algo va a pasar. Es una emoción que nos ayuda a limpiar nuestro cerebro para que pongamos atención porque algo pudiera suceder. Sin embargo, más allá de estas emociones básicas, que de por sí ya es importante el poderlas identificar, pues hoy tenemos claridad de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, pues que además poseen sentimientos, gracias de hecho a estos sentimientos que vienen las conductas filiativas y que se hacen comunidades de animales de la misma especie o inclusive de varias especies al mismo tiempo. Y por supuesto que también tienen pensamientos. Recientemente leía yo una nota periodística que estaba asociada a un artículo de investigación y que el título de la nota periodística era tan llamativo como el título de esta charla, no es cierto, era más llamativo que el título de esta charla, porque la nota periodística, igual formulada en forma de pregunta, decía, ¿las arañas sueñan? Y entonces era bien interesante porque de inmediato capta mi atención y entonces trato de ir a buscar, por supuesto, la fuente original, que era el artículo de investigación. Y lo que hacen los investigadores en este caso de las arañas es que ellos empiezan a estudiar a un grupo de arañas pequeñas, arañas saltarinas, con respecto al movimiento de los globos oculares. Y lo que ellos describen es que en las fases de descanso de estas arañas, los globos oculares tienen movimientos lateralizados de una frecuencia que se asemeja mucho a la frecuencia de movimiento que tienen los ojos de los seres humanos bajo las fases más profundas del sueño, las fases REM, que son las fases que están asociadas, por supuesto, con estos sueños. Y entonces lanzan así la especulación hacia el aire de ¿a qué se asociarán
estos movimientos de los globos oculares de las arañas que nos recuerdan tanto a los movimientos oculares de los humanos mientras están dormidos. Y por supuesto, una de las posibilidades que surge es que la araña está soñando en ese momento. Y de inmediato tendríamos que preguntarnos, ¿qué soñará la araña? ¿No? Porque a veces nos queda claro con otros vertebrados, perros, ¿no? O sea, yo veo a mi perra dormida y de repente veo que dormida empieza a llorar y empieza a caminar y entonces pienso, ¿qué estará soñando? ¿Qué está sufriendo en su sueño? Pero hoy ya estoy pensando si las arañas sueñan. Y eso pues me genera, por supuesto, pues todavía una reflexión mucho más grande, porque si las arañas podrían estar soñando, pues es muy probable que el resto de los animales también pudieran estar soñando. Así, podemos identificar, gracias a técnicas de imagenología avanzada, la percepción de los sentimientos otra vez por analogía. Estos sentimientos identificados como construcciones mentales subjetivas que les permiten o que nos permiten a todos, además, hacer lazos con el entorno, adaptarnos, poder sobrevivir, que además pueden ser positivos y negativos, que nos ayudan a reforzar las conductas básicas y que hoy en día los estudiamos gracias a analogía por imagenología avanzada con PET o tomografía computarizada, en donde no, ahora estamos pues entrenando a los perritos para que no sea necesario anestesiarlos mientras los metemos a estas imagenologías, estas técnicas de imagenología, y que luego les ponemos las fotografías de esta persona, ¿no? En donde tiene pues actitudes positivas y actitudes negativas, y vemos cuáles son las áreas del cerebro que se encienden en el perrito y que son áreas del cerebro que corresponden a las mismas áreas del cerebro, por supuesto, en el caso de los humanos. Entonces, no solamente hablamos ya de todos esos niveles, ¿no? El nociceptivo, el doloroso, sino el de sufrimiento, es esta capacidad sentimental y de emociones complejas, tanto positivas como negativas, que nos hacen pensar, pues que sí, que pueden tener esta combinación de sentimientos desagradables, intensos, prolongados, particularmente cuando los sometemos a procedimientos invasivos o restrictivos y que pueden estar o no asociados a dolor físico, que esto es bien importante, que el sufrimiento no necesariamente tiene que estar asociado a dolor físico, sino a restricciones, aun siendo restricciones no dolorosas. Así identificamos estados emocionales asociados a ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque pueden predecir algo que va a suceder y que esa predicción los lleva a una situación incontrolable de ansiedad, de una respuesta duradera, pero además también terminan construyendo conductas de frustración cuando no logran resolver un problema, como podría ser este pequeño ratón que están viendo en el video. Era un ratón que vivía con muchas ratonas y era feliz cuando vivía con muchas ratonas, pero de repente empezaron a tener muchos hijos ratones y eso se convirtió en un problema para quien resguardaba a estos ratoncitos. Y entonces decidieron simplemente a él sacarlo de la comunidad de ratones y ponerlo a vivir completamente solo en un contenedor que además no tenía ningún tipo de estimulación. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues el motivo de la consulta era, pues este tipo de movimientos, ¿no? Completamente en círculo, repetitivos todo el tiempo, sin ninguna función en particular, que se distraía muy poco digamos, cosas nuevas en el entorno, pero que al final regresaba nuevamente esta repetición. Pues, cuadros de frustración que llevan a cuadros de ansiedad y que, por supuesto, nos genera esta sensación de sufrimiento en este individuo, que además los lleva a sufrir aflicción, a sufrir pena, en donde recuerdan, por supuesto, estos efectos o estos eventos negativos, amplifican estos eventos negativos y entonces tienden a desarrollar estas conductas de sumisión ante estos eventos que se presentan y que son para ellos, por supuesto, eventos indeseables, que los llevan en la persistencia a lo largo del tiempo a cuadros de depresión complejas, con malestar extremo, con temor, con ansiedad, con frustración, que además, si persiste en el tiempo, entonces caen en estos procesos de desesperanza, este proceso de fatiga en donde
simple y sencillamente por más esfuerzos que yo haga por confrontarte, por más esfuerzos que yo haga por intimidarte para que te vayas y me dejes de molestar, por más esfuerzos que yo haga por atacarte para que entonces te lastime yo y me dejes de molestar, simple y sencillamente no cede la agresión y entonces ellos pierden la esperanza, caen en una indefensión, literalmente piensan que seguir luchando es inútil y es el momento en el cual simplemente colapsan y se dejan morir, ¿no? Es esta sensación de desesperanza. Todas estas cosas que hoy tenemos claras en los vertebrados, las estamos ya cuestionando en los invertebrados. Los invito a hacer una lectura de este documento, ya no es tan reciente, de Robert Elwood, de Dolor y Sufrimiento en los Invertebrados, donde Robert hace una gran revisión de la evidencia científica para hablar de nocicepción, de dolor y de sufrimiento en muchas especies de invertebrados y encuentra grandes analogías, por supuesto, al respecto. Termina, el archivo no quisiera spoileárselos, pero termina diciendo, ante la duda, tomemos nuestras precauciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia que podría hacernos pensar que este tipo de procesos complejos emocionales podrían estar presentes también en los invertebrados. Bien decía Donald Griffin, ahora se sabe que algunas señales animales transmiten información semántica acerca de objetos y eventos importantes para ellos. En el acto de comunicarse, los animales pueden ser capaces de contarnos directamente acerca de algunos de sus pensamientos y deseos, siempre y cuando estemos preparados para escuchar. Y a veces el punto, gran parte del problema, es que no estamos preparados o simple y sencillamente no queremos escuchar o darle lectura a estas señales de dolor y de sufrimiento de los animales. Por supuesto, hoy en día inclusive hablamos de esta capacidad no solamente de sintiencia, sino de conciencia en muchos grupos de los animales, tal como lo podemos ver en la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. El código QR los va a llevar directamente al texto de la declaración y que es un documento que es redactado por Philip Lowe y revisada por otros neurocientíficos, por supuesto, que es a la cual se le da lectura y que es firmada en presencia de Stephen Hawking, proclamada de forma pública en Cambridge, por eso el nombre, en julio de 2012, en el marco de la conferencia sobre la conciencia en humanos y animales no humanos. Y solamente un extracto para que puedan ir a leer toda la declaración, pero parte de las conclusiones que tiene este grupo de expertos es que la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Entonces, ¿qué nos dice la gente en Cambridge? Que tengamos precaución. Sin embargo, por supuesto, la declaración está dirigida hacia la conciencia. ¿Deberíamos de llegar a ese punto? O sea, nuestro círculo de consideración moral debería de ser aquel ser consciente de sí mismo, o tampoco es indispensable que lleguemos a ese criterio que podría dejar fuera a muchas otras formas de vida. A veces, a lo mejor, el criterio de ser un ser, y perdón por la repetición, sufriente,
podría ser más que suficiente, aunque no sea necesariamente un ser consciente, y que esa es una de las posiciones que se han construido a partir del pensamiento, por supuesto, de un filósofo tan importante en la ética animal como lo es Peter Singer. Peter Singer construye, por supuesto, después de darle muchas vueltas a su formación utilitarista, el sensocentrismo, que Díaz Abad lo describe como aquella postura ética que sostiene la necesidad de otorgar en algún grado consideración moral a todos los seres sintientes, esto es, todos aquellos organismos capaces de sentir dolor, frío, calor, hambre, placer, etcétera. Se trata, pues, de una cosmovisión que pretende conferir derechos, sobre todo de tipo negativo, esto es, evitarles sufrimiento, dolor, malestar a todos los seres vivos sintientes, categoría que englobaría a la inmensa mayoría de los animales, incluyendo a los humanos, por supuesto. Así entonces, Díaz Abad nos invita abandonar el antropocentrismo para tener consideración hacia el otro, porque el no tener consideración hacia el otro hoy se considera discriminación. Y a la discriminación por pertenencia a otra especie se le conoce como especismo. Esta es la consideración o trato desfavorable, injustificado de quienes no son clasificados como pertenecientes a una cierta especie. Y el especismo, por supuesto, es tan reprobable como el racismo, como el sexismo o como cualquier otra discriminación que hoy señalamos y que reprobamos, por supuesto, a nivel mundial. Sin embargo, a veces hay que reflexionar en dónde estamos parados. ¿Cuáles son nuestros círculos de consideración moral? El primero de nuestros círculos de consideración moral es el egocéntrico. Todos somos egocentristas. Gracias al egocentrismo nos cuidamos. Gracias al egocentrismo nos procuramos, porque el ser más importante para cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Gracias a este comportamiento egocéntrico, nos cuidamos para luego estar bien para los demás. A partir de aquí, entonces partimos y vamos a incluyendo a otros seres en nuestro círculo de consideración moral. Después de nosotros, ¿quiénes son los más importantes para ustedes? Su familia, su esposo, esposa, hijos, hijas, padre, madre, hermanos, hermanas, y así de acuerdo a su comunidad familiar o a su comunidad cercana, ¿no? Porque en el nepotismo también incluyen a sus amigos, construyen nuestra capacidad de preocupación hacia el otro diferente a mí mismo. El nepotismo, abandono el egocentrismo, no, sigo siendo egocéntrico, pero además ahora soy nepotista, pero amplío mi círculo de consideración a donde me preocupan todos los demás humanos. Soy antropocentrista. Ojo, pero nuevamente, no dejo de ser nepotista y no dejo de ser egocéntrico, ¿eh? Voy ampliando mi círculo de consideración, pero cuando venga un conflicto, voy a discriminar. El mejor ejemplo fue el ejemplo de la vacunación ahora que tuvimos la pandemia. Todo mundo quería que al primero al que vacunaran fueran a su abuelita, no a la abuelita del vecino, no a la abuelita de el amigo, no a la abuelita de otra persona en el otro lado del mundo, a mi abuelita. ¿Por qué? Porque soy nepotista. Quiero que se vacune todo mundo, pero si tengo un conflicto en donde hay dos vacunas o donde hay una sola vacuna, voy a preferir, por supuesto, por el beneficio hacia aquellos que son cercanos hacia mí. Y entonces, todo el tiempo, en realidad, nos estamos moviendo en nuestros círculos de consideración moral porque estos varían de acuerdo a la situación en la cual estamos parados. Yo podría decir, yo soy zoocentrista. Mi círculo de consideración moral
incluye a todos los animales. Claro, pero en el momento en el que te encuentres en un conflicto, en salir a caminar al aire libre en el monte y encontrarme con un puma de frente de mí que además está protegiendo a su cría y yo llevo a mi niña de la mano, ¿quién me interesa más en ese momento? Mi niña, por supuesto. Eso no quiere decir que ahora abandono completamente el zocentrismo, no. La situación me lleva a moverme entre los distintos círculos de consideración moral y esto es normal, esto es habitual. Me muevo todo el tiempo entre estos círculos, incluyendo aquellos que me llevan a pensar en el biocentrismo, en el holismo o en el ecocentrismo. Cada vez amplifico mi comunidad moral, pero sin abandonar la posición en la cual me encontré previamente. Entendiendo que del biocentrismo al egocentrismo es donde se encuentra la preocupación hacia el otro como individuo. En el holismo y en el ecocentrismo encontramos la preocupación hacia las comunidades, hacia los ecosistemas. Y es importante tenerlo claro y separarlo porque a veces una conducta de protección hacia un individuo va en contra de teorías ecocéntricas en donde, por ejemplo, lo que se pide es una no intervención del humano, ¿no? ¿Por qué? Porque así está el ecosistema. Estás viendo que un pingüino acaba de caerse en una fosa de hielo y no va a poder salir y por lo tanto el huevo que está incubando la pareja va a morir porque no le puede llevar alimento a la pareja, pero soy un fotógrafo de naturaleza. La teoría ecocéntrica me diría, no intervengas, ¿no? La teoría zoocéntrica me diría, interviene, interven. ¿Por qué? Pues porque alguien está sufriendo y además con la muerte de ese van a sufrir dos más y entonces tienes que reducir el nivel de sufrimiento a nivel global que ya hay en este planeta. Entonces es importante que podamos tener claridad de dónde me encuentro en mis círculos de consideración moral. Esto nos lleva a pensar que tenemos responsabilidades con los animales, claro. Y aquí quiero extraer o traer más bien a consideración un pensamiento de Borges a través de la cita de Rossi Braidotti en su libro de Metamorfosis. Borges decía que los animales estaban clasificados en tres categorías. Aquellos que los humanos comemos, aquellos junto a los que vemos la televisión y aquellos que nos aterrorizan, los salvajes, exóticos e indómitos. Esta es la categoría que queremos tener. Queremos estar del lado del pensamiento de Borges y categorizar a los animales como el que me como, el que tengo sentado junto a mí en el sillón y aquel que me da miedo y entonces es al que puedo matar además de forma muy violenta. Deberíamos de hacer una reflexión profunda en ese sentido. ¿Sienten los animales? Sí, sienten dolor, pero además padecen emocionalmente, tienen sufrimiento que puede estar asociado o no al dolor y lo podemos ver a partir de sus emociones básicas o a partir, por supuesto, de estas construcciones mucho más complejas que son los estados mentales que vemos o que podemos ver también inclusive desde las posiciones bienestaristas. Esto nos lleva a pensar, para poder cerrar, pues que los animales no humanos no son objetos, no son brutos, autómatas o máquinas irracionales como Descartes los describía. Son sujetos, son alguien, son agentes que expresan sentimientos, que tienen preferencias. Por supuesto que no es resultado de un programa mecánico ni azaroso, es resultado de la exposición a una vida, que esa vida además los motiva de acuerdo a sus estados mentales, tanto los positivos como los negativos, que le ponen atención al entorno, que aprenden, que se adaptan, que se relacionan con otros sujetos de su especie y de otras especies,
que pueden resolver problemas, pero lo más importante, que experimentan dolor, sufrimiento y sensaciones placenteras. Dice Peter Singer en Ética Práctica, somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que podríamos haber evitado. Hoy no es justo que un animal padezca sufrimiento por comisión, pero tampoco por omisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Itzcoatl. Interesantísima la charla. Creo que estamos todos un poquito hipnotizados escuchándolo. Algunos comentando un poco por interno lo mucho que nos ha gustado, así que lo agradecemos mucho. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro colega Carlos Briones, a quien olvidé agradecerle al principio porque fue él el que lo sugirió a usted como nuestro orador de hoy día. Así que aprovecho de agradecerle a Carlos porque él lo sugirió, hizo el contacto, tuvo todo el impulso para esto. Así que Carlos, te doy la palabra para que por favor puedas moderar las preguntas. Muchas gracias, Jessica, y bueno, agradecer de nuevo a Squad por la presentación. Obviamente yo también lo pillé viendo seminarios en internet y cátedras de la UNAM y me pareció espectacular. Por eso quise que nos presentara también a nosotros acá en Chile un poco de lo que estamos haciendo allá. Bueno, vamos a partir esto de las preguntas, con una pregunta que se nos ocurrió a nosotros primero para romper el hielo, y luego vamos a ir revisando las preguntas que aparezcan en el chat, y si no hay preguntas en el chat, damos la palabra para que de forma corta puedan exponer alguna consulta o comentario al otro. Bueno, nosotros, como este tema de la bioética en realidad en Chile está comenzando, en realidad hay muchos colegas que todavía se están asombrando con este término y todo lo demás. Queríamos saber, en forma personal, cómo surgió el interés de usted, que es un colega veterinario, en esta temática de la bioética, para ver también aquí cómo nos puede gatillar aquí el interés de los veterinarios de nuestro país. Muchas gracias, Carlos. La pregunta es bien, bien interesante porque yo mismo me la he hecho. He de decir que uno planea su vida y la gran mayoría de las veces no sale como la tenías planeada. Y yo creo que puedo reconocer que en mi vida han aparecido personajes que tenían que haber aparecido sí o sí bajo ciertas circunstancias. Cuando yo estudiaba la licenciatura en medicina veterinaria acá en la UNAM, cuando me acercaba a los últimos semestres, yo decía, yo quiero hacer todo. Yo quería hacer todo, ¿no? Yo quería hacer medicina, pero quería hacer producción y me encantaban los peces y me encantaban los pequeños mamíferos y me encantaban las aves y en realidad no sabía hacia dónde tenía que decantarme. Y creo que por un momento lo que pasó en ese momento de forma inconsciente es que simplemente me dejé llevar. Y me dejé llevar, primero porque aparece en mi vida una persona a la cual le agradezco el resto de mi carrera, que me transmite la pasión que sentía hacia la medicina de animales silvestres. Y entonces yo me acerco con ella, me acerco a hacer prácticas profesionales, yo me termino mis prácticas profesionales en un zoológico muy importante acá en México, que es African Safari, y yo decido que lo mío era hacer medicina de animales silvestres. La vida me lleva también a trabajar en un hospital de perros y gatos, dando la atención clínica a estos nuevos animales de compañía, de animales silvestres, y luego a insertarme al mismo tiempo como profesor del Departamento de Fauna Silvestre en la Escuela Veterinaria allá en la UNAM. Y entonces me desarrollo mucho en la parte académica, en un hospital universitario, en donde tenemos contacto todo el tiempo, pues con alumnos en formación y con pacientes reales. Y eso de repente me empezó a llevar a mi mente algunas reflexiones porque
tal como les platicaba yo al principio, la UNAM, el campus central, está dentro de una reserva ecológica. Y entonces, en esa reserva ecológica, pues hay una gran diversidad de animales, animales que a veces la gente encuentra heridos, lastimados, los colecta y los lleva a la escuela de veterinaria para que podamos atenderlos. Y recuerdo muy bien un par de eventos, uno con un animal silvestre, uno con un animal doméstico. Uno de ellos es, alguien encuentra una zarigüeya atropellada en el camino, en el marsupio tenía crías, toman a las crías y entonces pues las empiezan o empiezan a hacer intentos de crianza de ellas. Los alumnos llegan al hospital con nosotros y les preguntamos, oye, ¿qué traes en el bolsito? Porque siempre llevan un bolsito donde traen a las crías ahí metidas. ¿Qué traes en el bolsito? Y entonces del bolsito sacan a una cría pequeñísima, 30 gramos de peso de zarigüeya, ojos cerrados, orejas cerradas, el pelo apenas creciendo. Y entonces le decimos, oye, esa cría no va a sobrevivir. Tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Mejor vamos a eutanasiarla para evitarle todo este proceso. Y entonces la respuesta del alumno fue no. No vamos a eutanasiarla. ¿Por qué? Y entonces me decía, es que los biólogos dicen que efectivamente se va a morir, pero yo tengo que aprender que se va a morir cuando vea que realmente se muere. Y ahí es el primer choque donde dices, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante un ser que sufre y que no podemos detener ese sufrimiento simple y sencillamente porque creemos que es la forma en la que tenemos que aprender? Y sabes, eso empezó la reflexión de los hospitales de enseñanza, los hospitales universitarios. ¿Podríamos estar abusando de muchos pacientes simplemente con el pretexto de es para que aprendan los estudiantes? Y no hay justificación al respecto. Y el segundo evento fue un evento directamente personal, un evento en donde mi madre, una de sus perritas, empieza a tener una linfadenopatía. Entonces yo le recomiendo al oncólogo, por supuesto, del hospital universitario, acude al servicio, la diagnostican con un linfosarcoma y le dan 2 ciclos de quimioterapia. Después del segundo ciclo de quimioterapia, la linfadenopatía regresa con una exacerbación muy importante, y entonces la hospitalizan y le proponen a mi madre darle un tercer ciclo de quimioterapia. Y en ese momento yo dije, no, o sea, no vamos a ir a un tercer ciclo de quimioterapia. ¿Por qué no vamos a cuidados paliativos y la mandas a casa? Y la respuesta del estudiante, porque no estaba el médico adscrito en ese momento, fue, no, si usted se la lleva, se va de aquí sin nada, sin una sola receta y sin un solo medicamento. Y entonces otra vez es ese gran choque de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo desde la medicina veterinaria por formar profesionales que no tienen consideración del sufrimiento del otro? Y entonces ahí caigo en esta reflexión, por supuesto, y entonces me acerco con una gran bioticista veterinaria acá de la UNAM, la doctora Beatriz Banda, para decirle, quiero hacer un posgrado contigo, y entonces me centro en estudiar un poco el aprendizaje, o más bien la cercanía del estudiante de los hospitales universitarios con respecto al paciente y al sufrimiento del paciente, y tratar de entender cómo está la empatía del estudiante que hace o que se desarrolla en las áreas clínicas. Y además construimos el primer comité de ética clínica en un hospital veterinario en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial. El primero está en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que no es otra cosa más que un comité hospitalario de bioética, como están tan bien descritos en Humanos,
pero en el ejercicio de la atención de la salud para los animales no humanos. Y así es donde hoy, hoy caemos en este punto, ¿no? Muchas gracias, doctor, que esas experiencias personales son muy valiosas justamente para nosotros. Estamos en esta profesión. Nos pueden entusiasmar también a caer aquí en bioética. Gracias. Mire, vamos a empezar la lectura de algunas preguntas de mensajes. Una pregunta de parte de Fabricio. Dice, ¿qué tan lejos estaremos de involucrar a los crustáceos decápodos bajo el paraguas de la sintiencia? ¿Sintiencia? Gracias. Yo creo que lejos no estamos, ¿no? O sea, la declaración de Cambridge lo pone como muy claro ahí, ¿no? Eh, Muchos invertebrados ya están considerados dentro de este paraguas de la sintiencia, entre ellos muchos moluscos. Creo que más bien lo que nos falla son las técnicas a partir de las cuales identificamos estos procesos en otras formas de vida, pero que en la medida en la que avanza la ciencia, por supuesto, cada vez tenemos más claridad al respecto. Hoy en día tendríamos que estarnos ya familiarizando con este concepto en todos los invertebrados, me parece. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, dice, de parte de Alfonso Donoso. Muchas gracias por la muy interesante charla. A propósito, hay mucho agradecimiento en el chat, así que gracias, doctor. Dice, mi pregunta es, ¿qué implicancias o consecuencias debería tener para la práctica veterinaria el reconocimiento de los animales como sujetos y no como objetos? Gracias. Bueno, de inicio o sea, es importante porque una vez que los consideramos objetos, entonces pueden ser poseídos, enajenados, vendidos, regalados, tirados, pateados, destruidos o hacer cualquier cosa que se nos dé nuestra regalada gana porque son objetos. Cuando los llevamos a una posición de que dejan de ser objetos y entonces se convierten en sujetos, ahora no podemos poseerlos, los tutelamos, nos convertimos en tutores, ¿no? Peter Singer hace digamos, un análisis muy profundo en ese sentido para tratar de borrar la distinción de especie y llevar a los animales no humanos al mismo punto en el que se encuentran los niños, por ejemplo. Porque yo no poseo a mis hijos. Mis hijos no son de mi propiedad. No puedo hacer lo que yo quiera con mis hijos. Mis hijos se encuentran bajo mi tutela, bajo mi resguardo y por lo tanto deben de ser cuidados y protegidos porque es mi responsabilidad al encontrarse bajo mi tutela. Cuando yo llevo a los animales no humanos a este concepto de dejar de ser objetos y ser sujetos, entonces finco una responsabilidad para todos los demás de el cuidado de esos seres. Hoy en día nosotros en México, en la Constitución Política de la Ciudad de México, tenemos el reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes. Y eso genera una responsabilidad de toda la comunidad que habita la Ciudad de México para proteger a todos estos seres que cohabitan con nosotros, seas o no seas el tutor. Y entonces esto construye un marco de protección y de cuidado a estos seres que, mientras son considerados objetos, en realidad no existen. Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, hay una pregunta más en el chat, o alguien mejor para que lo pueda expresar mejor la pregunta. Pueden, si quieren, comenzar a levantar la mano y nosotros les vamos a dar la opción. Aquí, bueno, Olga levantó la mano. Levantar la mano con el botoncito del Zoom para poder tenerlo claro. Pero ya había uno que quería levantar la mano. Olga. Olga, justo.
Yo había escrito una pregunta. Me gustaría conocer qué opinión tiene usted de la neurobiología del sentimiento de Antonio Damasio, muy en particular, respecto del planteamiento de lo animal, porque es una nueva perspectiva, pero que nutre muy bien lo que usted está planteando y lo que quizás todos nosotros quisiéramos desarrollar. Gracias. Según lo que conozco del planteamiento de Damasio él plantea esta separación entre emociones y sentimientos y que por supuesto reconoce esta capacidad de percepción o identificación de las emociones de forma transversal al resto de los animales, pero no así necesariamente la expresión con respecto a los sentimientos que para él pues son mucho más complejos, ¿no? Porque tienen correspondencia con las emociones básicas, pero que sin embargo se encuentran en un nivel más complejo, aún así asociando o regulando, digamos, la toma de decisiones a nivel vital de todos los organismos. Me parece que la propuesta es interesante en el sentido, por supuesto, de visualizar esta separación entre lo sentimental y lo emocional, ¿no? El sentimiento y la emoción. Creo que lo que habría que preguntar, y esa es mi percepción personal, es esta separación, esta propuesta que hace Damasio, ¿abona o de qué forma abona a elevar la consideración moral de los intereses de los animales no humanos o de la posición de los animales no humanos? ¿Por qué? Porque podría llevarnos a estas otras teorías que son a lo mejor un poco más restringidas, como las teorías asociadas a la posesión de conciencia de sí mismo, a la capacidad de proyección futura y de tener una vida por vivir como lo es la propuesta de Tom Reagan, por ejemplo, que es mucho más restringida. Y eso, en realidad, en lugar de ayudarnos a tener una sombrilla más amplia, lo que hace, pues, es restringir todavía a los seres que están cobijados dentro de esa sombrilla. Desde un punto de vista completamente bienestarista, lo que nos interesa son las éticas de mínimos. ¿Cuál es esa base que no tenemos que rebasar hacia abajo? Y en esa base se encuentra el sufrimiento. Lo que sí no podemos rebasar es ¿no? Este cimiento de hacer sufrir a un ser que puede sufrir. Si ese ser además es capaz de autopercibirse, de proyectarse en el futuro, de poder anhelar un futuro adelante de su vida, ¡qué maravilloso! Pero eso no debería de ser el criterio de restricción. Es mi opinión personal. No estoy de acuerdo. Perfecto, bueno. Gracias, doctor. Vamos a seguir con la siguiente mano levantada para que esto puedan todos tener la oportunidad de hacer preguntas y dialogar. María José. Hola a todos, hola doctor, mucho gusto. Gracias. María José, colega. Doctor, mire, quisiera hacerle la siguiente consulta. En su experiencia como docente en la carrera de medicina veterinaria en México, ¿qué temas o problemas éticos le ha tocado frecuentar con mayor frecuencia y a solicitud de sus estudiantes? ¿Cómo han sido las problemáticas éticas que ha tenido que enfrentar con mayor frecuencia con sus estudiantes? Muchas gracias, María José, por la pregunta. La verdad es que he de confesar que el mayor de los problemas es la resistencia del médico veterinario. Tristemente, tengo que decirlo, afortunadamente, digamos, hay mucha más conciencia ya del colega médico veterinario con respecto a la consideración y el cuidado de sus pacientes, mas sin embargo, aún tenemos mucha resistencia. De repente mis alumnos llegan escandalizados a clase porque dicen, es que el profesor de conejos nos acaba de decir que los conejos no sienten, que no me reconocen, que mi conejo no le importa si yo llego o no llego. Y dices, ¿pero qué estamos haciendo? ¿No?
hay una gran resistencia. Esta charla, mucho más sintética, porque la tuve que preparar para 12 minutos de exposición, mucho más sintética, la llevé al Colegio Nacional de Medicina de México, donde hay médicos cirujanos, ¿no? Y había un par de colegas médicos veterinarios que por alguna razón siempre han estado metidos en el Colegio Nacional. Yo acabo de dar mi exposición y se para uno de estos colegas de la muy vieja escuela, toma el micrófono y lo primero que hace es increparle al presidente del colegio el por qué se lleva a alguien a hablar de este tipo de temas que son tan peligrosos para la medicina veterinaria, porque tiene que quedar muy claro, y según como él lo dijo, que este tipo de conceptos están bien para perros y gatos, pero que para el resto de los animales no podían permitirse ese tipo de diálogos. Bueno, afortunadamente no tuve que replicar porque los asistentes en el foro, ninguno más médico veterinario, sino todos ellos médicos humanos, hicieron tal cantidad y calidad de comentarios que no fue necesario que yo hiciera una réplica. El enemigo está en casa. La resistencia está en casa. Ahí yo creo que es el mayor reto que tenemos, ¿eh? Upa. Perdona, Sí. Carlos, puedo hilar con una de las preguntas que ayer tenemos que confesarte, Ixcuatl, que empezamos a pensar alguna de estas preguntas que podría ser interesante, y dentro de las que formulamos, creo que empalma muy bien con lo que acabas de decir. Y es el cómo, y creo que tiene que ver con lo que te dijeron en ese foro. ¿Cómo se reinventa el médico veterinario moderno frente a la perspectiva de esta relación con los animales, de el nuevo planteamiento de una relación con animales sintientes? Gracias. Esa pregunta es bien interesante porque además tiene que ver con cómo nos concebimos como médicos veterinarios, cómo nos visualizamos como médicos veterinarios, y que no necesariamente implica el cambio de la actividad del médico veterinario, sino más bien en dónde estamos poniendo la prioridad los médicos veterinarios. Vemos al médico veterinario en términos generales como el responsable de la salud pública. Es la gran visión que tenemos del médico veterinario, ¿eh? La salud del humano en manos y en cuidado del médico veterinario. Y eso, por supuesto, es muy importante. Sí, es parte de lo que hace el médico veterinario, responsabilizarse porque los productos de origen animal sean inocuos y no le generen daño al humano, de responsabilizarse porque pues, si tenemos que producir proteína de origen animal, esta proteína sea de calidad para que además alcance en cantidad y calidad a los seres humanos que la necesitan, y es parte del trabajo del médico veterinario. Sí, 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 pero no a costa del bienestar de los individuos que están bajo nuestro resguardo. El primer y el punto más importante debería de ser nuestra responsabilidad para con nuestros pacientes. Colateralmente, además, si además de cuidarlos y protegerlos, podemos producir alimentos de calidad y en cantidad suficiente, y además podemos evitar el desarrollo de patologías o enfermedades en el humano asociadas a la convivencia o consumo de los animales no humanos, es maravilloso, es parte de nuestro trabajo. Sin embargo, vean los juramentos profesionales del médico veterinario, al menos los latinoamericanos. Hay muchos que están centrados o enfocados en la salud pública. Muchos que no hablan del cuidado y del bienestar animal, que no hablan de nuestra responsabilidad para proteger
a esos seres sobre la toma de decisiones del humano. Ahí cabe esta reflexión, ¿no? ¿Cómo tenemos que reinventarnos? Pues a lo mejor no hay que borrar esas actividades que hace el médico veterinario, algunas sí, pero a lo mejor habría que retransformar el foco. ¿A dónde estoy dirigiendo el foco? ¿No? El foco son nuestros animales, son nuestra responsabilidad, están bajo nuestro cuidado. Pero muchas veces desde nuestra concepción de la sacralidad del juramento profesional, no puede ser tocado el juramento profesional, pues vamos manteniendo, digamos, esta concepción que tenemos, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, han llegado más preguntas a través del chat. Tenemos preguntas sobre distintos usos de los animales para distintos fines. Preguntas relacionadas con el tema de seguir usando animales para investigación y también seguir consumiendo carne de animales, para los que tienen familiares que son vegetarianos. Mira, No sé si tiene alguna... ¿sabes? Es que hay una gran cantidad de aproximaciones, por supuesto, distintas al tema de los animales, ¿no? Desde las posiciones abolicionistas, que dicen, no, no podemos utilizar para ninguna de nuestras necesidades, bajo ninguna circunstancia, a ningún animal, hasta las otras extremas, que son las que abusan de los animales, ¿no? Lo que debes de tener tú en mente para, por supuesto, tener una posición propia es, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu criterio de consideración moral? Nuestro criterio, al menos el mío, yo te lo puedo decir a título personal, mi criterio, y coincido con muchos pensadores, uno de ellos con Peter Singer, es el sufrimiento. Cuando yo tengo claro que mi criterio es el sufrimiento, entonces yo puedo refinar técnicas de investigación, técnicas de producción para generar la menor cantidad de sufrimiento posible y fomentar estados mentales positivos a los pacientes. Y que cuando lleguen a la muerte, hayan tenido una buena vida y tengan una muerte sin dolor y sin sufrimiento. Pero tengo claridad que mi criterio es el sufrimiento. Habría que cuestionarnos dónde está el criterio de cada quien, porque a veces lo que hacemos es pelear sin tener un consenso de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? De esa forma, entonces, todo mundo entendemos. El mismo Peter Singer, que escribe Liberación Animal en los 70s, hoy come huevo de gallina de libre pastoreo. ¿Por qué? Pues porque su criterio es el sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la justificación a muchas de las actividades del médico veterinario, no se va a acabar el trabajo del médico veterinario, en serio. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas de las actividades, como lo es poder hacer la investigación, que es importante no solo para el humano, sino también para la salud animal, para la conservación de las especies. Yo les digo a los estudiantes, toda la investigación que se hace con mamíferos marinos, por ejemplo, en cautiverio, hoy podría en algún momento haber salvado a la vaquita marina que es endémica en nuestro país de la probable extinción. La investigación que se hace en anfibios, podría ser una alternativa para la conservación del ajolote mexicano que se encuentra en graves problemas de conservación. Si no hacemos esa investigación, condenamos a los animales que se encuentran en peligro a extinguirse. La investigación es necesaria. No podemos negar tampoco nuestra posición en el planeta. Gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver más o menos con lo mismo. El tema de las 3 R, para los que no están asociados con eso, de reemplazar, reducir, refinar.
¿Ya? Pregunta si esta investigación experimental que ahora hacemos centrada en las 3R, de hecho para experimentar ahora tienen que cumplir con eso, podría ser la base para entender ahora como a los animales como sintientes, o al revés, o sea, las 3R nos dan la base para entender a los animales como sintientes. Esa es como la pregunta que tiene Marcelo. Jaime. O sea, las 3 Rs es como la base para entender a los seres sintientes, es lo que... Para entender a los animales como seres sintientes. Yo creo que más bien es al revés, ¿no? Exacto. El entender la sintiencia, entonces, me hace consciente de que debo de refinar mis procedimientos y tratar de usar menos animales, por supuesto, o de reemplazarlos por otros modelos no biológicos. Pero es cómo se construye más bien estas estrategias como las 3 Rs a partir ahora del entendimiento de la capacidad sintiente del otro. Perfecto. Aquí viene otra, más asociada a su campo. Bien. Estuve 2 días en un seminario sobre influenza aviar y el tema de muerte de aves silvestres no fue tocado. O en estos días una mujer fue muerta por perros asilvestrados. Considerando la sintiencia, ¿cuál debiera ser nuestro rol con la fauna silvestre? ¿Y cómo se relaciona con el rol asociado a la salud pública? Gracias. O sea, qué pregunta tan interesante y tan compleja al mismo tiempo. La siguiente semana voy a Perú, al Congreso de Ciencias Veterinarias. En Perú vamos a estar más cerca. Y una de las charlas que me pidieron al respecto es control de fauna silvestre. Así, bueno, el control de los animales silvestres. Y entonces cuando empiezo a preparar, por supuesto, los conceptos, empiezo a entrar en una serie de conflictos muy importantes de cómo abordar una charla que parecía muy técnica con respecto a pues, técnicas de control de animales silvestres que evidentemente es porque hay una situación de conflicto, porque si no, entonces no queremos controlarlos, ¿no? Hay un conflicto sanitario, de riesgo físico, como en el caso de los perros asilvestrados, etcétera. Por supuesto, es nuestra responsabilidad abordar esas situaciones, porque al final esos perros asilvestrados llegaron a esa situación como producto de las actividades del hombre. Es un problema generado desde el humano. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de abordarlo. Caigo ahora en que recordemos los círculos de consideración moral. ¿Por qué? Porque esos círculos de consideración moral en este conflicto perro asilvestrado, persona en riesgo, pues me regresan al antropocentrismo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es proteger esa vida de esa persona, porque además, en pensamiento singeriano, la muerte de esa persona tiene mucho más impacto y sufrimiento a nivel global que la muerte del perro asilvestrado. Ojo. Quiero tener mucho cuidado también con mis palabras porque no estoy diciendo que hay que salir a matar perros. Pero muchas veces la reflexión está en los cómo. ¿Cómo voy a establecer esta estrategia para abordar el problema de perros asilvestrados que se vive en todos lados? Y lo que hemos descubierto es que la estrategia de captura y mata no ha funcionado, ¿eh? Porque el problema sigue y la estrategia de captura y mata es antiquísima. ¿Qué otras alternativas o estrategias deberemos de empezar a replantear para abordar estos problemas de conflicto humano-animal, que son nuestra responsabilidad, por supuesto, pero que no implican necesariamente métodos letales? Hoy inclusive sabemos que hay especies exóticas
que están reemplazando a otras especies en un nicho ecológico en el que ya desaparecieron y que entonces el eliminarlas de ese nicho podría ser contraproducente. O hay especies que si hacemos una medición del impacto ecológico, el impacto es mínimo o nulo. Y entonces, ¿por qué matarlos? Pero nuestro círculo de consideración, ojo, otra vez, ¿a dónde nos regresó? Al antropocentrismo, ¿no? Vean lo complejo y cómo nos movemos para todos lados y la decisión no termina siendo sencilla, ¿no? Gracias, doctor. Los temas están muy interesantes y obviamente a cada uno nos toca bastante nuestra experiencia profesional. Viene otra pregunta para seguir con el chat de parte de Patrick. Dice, la consideración de la sintiencia animal también se aplica a los animales salvajes. Sin embargo, la protección de su bienestar puede ser más complicada debido a las interacciones naturales y a los desafíos de su entorno. Digamos, sí, ¿no? Por supuesto, la consideración de sintiencia no tiene una restricción por estar en cautiverio o estar en vida silvestre, lo cual aplica a los animales silvestres y a los animales asilvestrados, ¿no? A los ferales. Esa no es una restricción, por supuesto. ¿Esta protección puede ser más complicada debido a estas interacciones naturales? Bueno, si la interacción natural es producto de las presiones propias que en vida silvestre tienen, no es un problema moral. ¿Por qué? Pues porque es producto de las interacciones que como animales silvestres existen en la naturaleza. Se convierte en un conflicto moral cuando hay una intervención del humano. Y entonces habría que empezarnos a preguntar qué tanto impacto estamos teniendo hacia las comunidades silvestres y cómo las actividades del humano terminan impactando a esas otras comunidades que se encuentran en estos contextos de vida libre. Y entonces vamos descubriendo pues que nuestras actividades de la industria básica, ¿no? Extractiva, minera, maderera, petrolera, pero hoy en día turística, de construcción de caminos, impactan a los animales silvestres y esa sí es nuestra responsabilidad porque tenemos desplazamiento de los animales. Antes decíamos, bueno, haz tu análisis de impacto ecológico y hazte un plan de manejo, ¿no? Para que puedas construir una vía de caminos. Y entonces todos los animales que capturas, que se van a empezar a mover, los reubicas. La reubicación puede generar tanto estrés y disconfort en los animales porque los cambias de su hábitat, llegan a un hábitat que no conocen, donde hay presiones de otros animales, donde no saben dónde están los resguardos, que podría ser la peor estrategia para abordar el problema. ¿Tenemos impacto? Sí, todo lo que hacemos tenemos impacto, todos. El único impacto cero está en no nacer. Porque si naciste, ya impactaste. Ya no puedes tener un impacto cero, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacernos conscientes de nuestros impactos y hacer consumos más racionales. Conciencia para que la gente comprenda que no tenemos que llevar la población humana a un crecimiento, que tenemos que empezar a estabilizarla e inclusive a reducirla. Que hoy este concepto de crecimiento, que se lo aplicamos a todo, crecimiento económico, debería de ser reemplazado por estabilidad económica, estabilidad poblacional y por lo tanto reducir las necesidades de tantos millones de habitantes en este planeta y que al final reduce pues el impacto hacia todos los seres, ¿no? Aquí encuentro muy de acuerdo con su término sobre el crecimiento en el chat.
dejo la palabra un poco para Jessica. Sí, Es- muchas gracias, Itzcoatl. Realmente está interesantísima la conversación. Varios quisiéramos seguir, pero igual acá es más tarde, van a ser ya casi las 10 de la noche. Pero quiero agradecerte de todo corazón de parte de mis colegas de acá en Chile y los que tuvimos también de otras partes. Vi por ahí un logo el Bioterio de la UNAM, así que muy contenta de tenerlos también, tus colegas de allá. Y primero quiero invitarlos a que por mientras vayan abriendo sus cámaras, porque vamos a aprovechar de sacar las fotos, nuestras fotos de rigor. Eh, y así vamos sacando pantallazos. Y quisiera agradecerte mucho una vez más, esperar que no sea la última, que sea la primera de una relación que entablemos aquí contigo y con los colegas chilenos, porque estamos muchos, hemos estado comentando lo encantados que estamos con tu ponencia, muchos te encontramos mucha razón. Lo último que planteaste acerca del crecimiento económico y más bien que sea estabilidad, hay muchos que estamos de acuerdo con eso también. Por último, los que están entusiasmados, aquí dicen que venga a Chile, así que ya estamos pensando en ti para traerte físicamente. Eh, Voy a ir por mientras sacando algunos pantallazos, o quizás Carlos me puede ayudar en eso. Eh, Estamos pensando, como te digo, en tenerte, pero hay varios que se entusiasmaron mucho con esto. Hace tiempo que queríamos empezar a hacer más charlas con nuestra comisión, así que aprovecho de contarles que este es el comienzo de un ciclo. Como decía Beatriz, es un regalo hacia nosotros por el aniversario del colegio, que es nuestro mes aniversario, pero también es el inicio de un ciclo de charlas que lleva harto tiempo incubándose, lo hemos pensado mucho en la Comisión de Bioética. Vimos una respuesta increíble hoy día en cuanto a la cantidad de inscritos. Te cuento, Itzcoatl, que hubo 200 inscritos. Eh, Eso implica que muchas veces uno, y a mí también me ha pasado, que uno se inscribe y después no alcanza a asistir, pero tiene el interés y como queda grabado, tu charla va a tener bastante repercusión acá también. Así es que ahora vamos todos sonriendo para salir ahí en el... Voy a ver si no hay más cámaras abiertas. Ahí. Y como les digo, entonces, esta es la primera de un ciclo y vamos a estar en contacto, Itzcoatl, porque queremos volver a tenerte y, como decía ahí la colega, ojalá presencialmente en un Con todo futuro. gusto. Con todo gusto. Sería un placer para mí. Gracias por ayudarnos a formarnos en esto. Buenas noches, colegas. Estamos muy contentos de la asistencia. Nos encontramos para la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias, chao, que estén muy bien. Gracias, chao. Oh, Buenas noches, muchas gracias por la charla. Chao, chao.